Somos Colombia y el pasado persigue a Uribe. Hace un par de semanas, una investigación del portal Cuestión Pública relacionó a Uribe con los Ochoa por cuenta de un inmueble que negoció Álvaro Uribe con Israel Londoño en 1979. Israel Londoño para la época era el esposo de Fresia Ochoa. Días después, el Centro Democrático en un comunicado oficial publicado en la cuenta de Álvaro Uribe Vélez expresó que la venta del apartamento en cuestión sí se realizó de manera pública, transparente y sin testaferros con Israel Londoño, quien fue años atrás amigo de colegiatura del expresidente y que en 1984 fue mencionado en un informe de las autoridades americanas. Este fin de semana, nuevamente el pasado toca la puerta a Álvaro Uribe. El periodista Daniel Coronel compartió un importante hallazgo sobre una serie de autorizaciones que realizó Álvaro Uribe Vélez en la década de los 80, cuando era director del Aerocivil de Medellín. En síntesis, se trata de una documentación de helicópteros que fueron importados al país por recomendación de Uribe, uno de ellos para Israel Londoño Mejía, con quien tiempo atrás había realizado el negocio del apartamento, y quien para la época era esposo de Fresia Ochoa y cuñado de los hermanos Ochoa, narcotraficantes que junto con Pablo Escobar eran conocidos en gran parte de Antioquia y el país. Dichos helicópteros posteriormente fueron suspendidos por ser utilizados por narcotraficantes como Carlos Leder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón. El periodista Daniel Coronel junto con el senador Gustavo Petro realizan un análisis histórico sobre la labor que realizó Rodrigo Lara Bonilla contra el narcotráfico. Gustavo Petro explica el génesis de la familia Ochoa Vázquez con los Uribe Vélez y los Vélez Ochoa, cómo se generó el andamiaje para lo que sería posteriormente en los años 80 y de lo que suponen pasó con Pedro Juan Moreno. A continuación les comparto el informe. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Bueno, esta columna surge a partir de un hallazgo de un portal de investigación que se llama Cuestión Pública, que encontró que el hoy senador Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, le había vendido un apartamento al cuñado de los Ochoa Vázquez a finales del año 79. Ese apartamento, esa investigación fue retomada en la columna anterior y el senador Uribe publicó un comunicado diciendo que él era compañero de estudios del cuñado de los Ochoa y que además el señor solo había sido citado por la DEA por estar casado con Fresia Ochoa Vázquez, una de las hermanas de los Ochoa, pero que no tenía ningún problema. Pues bueno, lo que se le olvidó decir al senador Uribe es algo bastante importante y del cual se desprende una historia realmente apasionante. La columna se llama El vuelo fatal. La relación entre el hoy senador Álvaro Uribe Vélez e Israel Londoño Mejía, cuñado de los narcotraficantes Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, no se limitó a la venta de un pequeño apartamento, como lo presentó el jefe del partido de gobierno esta semana. Un documento oficial comprueba que Álvaro Uribe, actuando como director del Aerocivil, autorizó al mismo Israel Londoño para importar un helicóptero. Un tiempo después, ese helicóptero fue inmovilizado por solicitud del Consejo Nacional de Estupefacientes y del ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla. Pero ahí no paran las sorpresas. El portal de investigación Cuestión Pública reveló que la escritura de venta del apartamento fue firmada por Israel Londoño y Álvaro Uribe el 28 de junio de 1979, a lo cual Uribe respondió la semana pasada diciendo que Londoño había sido su compañero de estudio y que solo había sido mencionado en un memorando de la DEA años después por ser el esposo de Fresia Ochoa Vázquez. Lo que el senador Uribe no contó es que el 16 de junio de 1980, menos de un año después de la venta del apartamento, firmó la autorización para que Israel Londoño trajera a Colombia un helicóptero Bell 206. El tema consta en el acta número 59 del Consejo Superior de la Judicatura, documento que fue encontrado por investigación del periodista Gerardo Reyes. Ustedes lo pueden ver en losdanieles.com, ahí está el acta. La reunión, presidida por el director del Aerocivil, Álvaro Uribe, se extendió hasta casi la medianoche. Cuando ya iba finalizando, el Consejo acordó lo narrado en el documento, abro comillas. De la misma manera, recomendó la importación de un helicóptero Bell 206B Jet Ranger 3 para el señor Israel Londoño Mejía, el cuñado de los Ochoa, y de un helicóptero Hughes 500
para el señor Antonio Correa Molina. Esa es una historia que falta por desarrollar porque Antonio Correa Molina también es un personaje interesante, pero bueno, no vamos a perder la línea. Siendo las 23:30 horas y no habiendo más para tratar, se levantó la sesión a las 11:30 de la noche. El acta está firmada por Álvaro Uribe Vélez como presidente del Consejo y director de la Aerocivil y por Hugo Nel Ramos Villamil como secretario. Por esa decisión, la Aerocivil le otorgó a la aeronave la matrícula HK2496P. El 8 de septiembre de 1983, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció en la Cámara de Representantes que varios capos del narcotráfico habían obtenido licencias de aeronave y pistas de la Aerocivil. Al día siguiente, la agencia de noticias Colprensa publicó una información titulada, comillas, suspenden operación de 57 aviones de narcotraficantes, dando cuenta de la decisión de la Aerocivil y el Consejo Nacional de Estupefacientes. En la lista de aeronaves inmovilizadas por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes aparece el helicóptero HK2496P. La misma información señala, abro comillas, los aviones, de acuerdo con indicios firmes, pertenecen a Carlos Leder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón, entre otros, aunque ante la Aeronáutica Civil están registrados a nombre de otras personas, cierra comillas. Y les decía al comienzo que ahí no terminan las sorpresas, porque el helicóptero HK2496, vaya uno a saber cómo, terminó en manos de la empresa Helicargo, controlada por el amnistiado narcotraficante Luis Guillermo Ángel, hombre cercano a los Ochoa y miembro del grupo llamado Los 12 del Patíbulo. El viernes 24 de febrero de 2006, a las 6:15 de la mañana, el HK2496 despegó con 4 personas del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El reporte del tiempo era bueno, tanto en el punto de partida como el de llegada, que era el aeropuerto Los Cedros en Carepa. Sin embargo, a las 7:28, el aparato perdió todo tipo de contacto con la torre de control. Horas después, unidades de la Fuerza Aérea encontraron los restos calcinados de la aeronave en un agreste paraje de Mutatá. Los 4 ocupantes murieron. Ellos eran el experimentado piloto Jaime Taborda con más de 1.600 horas de vuelo, la joven dirigente conservadora Ana María Palacio, Juan Gilberto Moreno y su padre, el empresario y político Pedro Juan Moreno Villa, quien había sido secretario de gobierno de Uribe en la gobernación de Antioquia y se había distanciado de él durante su presidencia. La Aerocivil del gobierno Uribe concluyó pronto que se había tratado de un accidente, aunque el informe advierte que por ley esa investigación no puede determinar culpa o responsabilidad, termina sugiriendo que el pretendido accidente fue causado por decisiones del capitán Taborda al recomendar, comillas, a la empresa explotadora que establezca estándares más elevados para la selección de los pilotos que van a realizar vuelos con altas personalidades, cierra comillas. El reporte lo firma Fernando San Clemente, director de la Aerocivil de la época y quien recientemente saltó a las primeras páginas cuando tuvo que renunciar a la Embajada de Colombia en Uruguay por el hallazgo de varios laboratorios para el procesamiento de cocaína en su finca. El informe contiene varias conjeturas sobre el clima que no puede demostrar y omite cualquier mención sobre Israel Londoño Mejía, el propietario original del helicóptero. Habla de otros propietarios, pero de Londoño no hay ni una palabra. Descarta el sabotaje del aparato diciendo que la misma empresa Helicargo efectuó pruebas para que no hubiera agua en el tanque de gasolina. Ese informe de la Aerocivil está fechado en diciembre de 2006. Pues bien, casi 8 años después, el 27 de agosto de 2014, el CTI de la Fiscalía emitió un reporte de Policía Judicial en estos términos que leo textualmente. Abro comillas. Hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avisora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell, modelo 206B, de matrícula HK2496, de la empresa Helicargo, piloteado por el capitán Jaime Taborda Botero, obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del aeropuerto Olaya Herrera
con anterioridad al despegue de la aeronave en mención. Cierro comillas. La investigación duerme plácidamente en los anaqueles de la Fiscalía, pero la historia de ese helicóptero, importado por el cuñado de los Ochoa, con autorización de Álvaro Uribe, aún no ha terminado. Esa es la columna. Pero ¿cómo es posible que él esté vinculado al principio y al fin y que no le haya contado al país hace una semana cuando se habló de Israel Londoño que él le había probado al menos un helicóptero? Y digo al menos porque esta historia va a seguir creciendo. Yo creo que es importante que el país sepa este tipo de cosas y que el expresidente Uribe, que es el jefe del partido de gobierno y en la práctica el jefe del presidente de la República, el hombre más poderoso de Colombia, se manifieste sobre esto porque es realmente grave lo que se ha descubierto. ¿Qué piensa usted, senador Petro? Pues mira, Daniel, si la memoria no me falla, sobre mi debate del 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia, me causó tantos problemas, ahí salieron unos datos que recuerdo. Uno, Luis Guillermo Ángel, el dueño del Icargo, es el mismo al que le asignaron también como propietario el famoso helicóptero del padre de Álvaro Uribe Vélez que aparece en Tranquilandia. Es decir, en el mayor laboratorio de cocaína descubierto en ese momento en el país y que le costó la vida precisamente a Lara Bonilla, el ministro de Justicia, porque él fue el que con su policía en ese momento lo descubrió. Entonces ahí hay un puente entre el narcotraficante Luis Guillermo Ángel, que después se vuelve empresario de helicópteros, y la familia Uribe y el mismo Álvaro Uribe Vélez. Hay un segundo puente que exploré mucho, que es entre Álvaro Uribe Vélez y la familia Ochoa Vázquez. Hay un parentesco lejano entre ambos. Y hay un puente en común entre esas dos familias, que es la familia Vélez, pariente y primos de Uribe por lo Vélez, y se llaman así, Vélez Ochoa, son primos también de los Ochoa. Los Vélez Ochoa, varios hermanos, están ubicados o estaban ubicados territorialmente en una región de Antioquia donde está el municipio de Titiribí, donde nació Álvaro Uribe Vélez, Armenia Mantequilla, Salgar, más al sur. Esa zona antioqueña fue presa de un grupo de limpieza social en tránsito hacia el paramilitarismo que se les denominó los R's. Se les llamaba así los R's porque se comunicaban por trunking, de esos sistemas de radio que existían antes del celular. El sistema de radio se lo vendió una empresa para la seguridad de la región, era una especie de convivir, y les empezaron a apoderar los R's. Entonces, cada uno tenía un nombre, R1, R2, R3. Yo alcancé a averiguar a qué nombres propios correspondían cada R. Uno de esos R era Mario Uribe. Otro de esos R era Santiago Uribe Vélez, directamente. Y varios R's eran estos hermanos Vélez Ochoa. ¿A qué se dedicaba el grupo de los R's? Pues a la seguridad de la región, pero en esa seguridad pusieron toda la práctica de la limpieza social. Allí capturaron jóvenes estudiantes que iban de paseo y como tenían barba, entonces creyeron que eran guerrilleros, los desaparecieron, los tiraron a una laguna que tenían llena de caimanes y de estas especies para desaparecer personas y murieron decenas de personas. Era un grupo paramilitar, en ese momento le decían de limpieza social, los R. Protagonista central de ese grupo son los Vélez Ochoa. Los Ochoa Vázquez, fíjese usted que son, pues son los fundadores del MAS, el primer grupo paramilitar propiamente dicho, Muerte a Secuestradores se llamaba. Y el padre de Álvaro Uribe Vélez era muy amigo del patriarca de ese grupo, ya se me olvidó el nombre. Fabio Ochoa. Fabio Ochoa, padre, ¿no? Porque está sí, porque el otro es el que está preso en Estados Unidos aún. El Álvaro Uribe Vélez llegó a montar en los caballos famosísimos de Fabio Ochoa, padre. Y la famosa foto que publiqué en ese debate
donde aparecen los Vélez Ochoa con Fabio Ochoa Vázquez y el hijo. Y Santiago Uribe. Santiago Uribe, y que después ya se volvió famosa, pues refleja esta composición, pero esta composición no es solamente una alianza paramilitar, sino que es una alianza familiar, muy al estilo de la mafia europea. Las mafias en realidad eran alianzas familiares que ejercían un poder de seguridad y le cobraban a las personas una extorsión por esa seguridad. Bueno, esta es, digamos, una relación. Perdón. Sí. Esta es una relación entre los Ochoa Vázquez y Álvaro Uribe Vélez, de la que poco se comenta, pero que se hizo muy famosa por la foto. Y hay un tercer aspecto que me inspira de su columna, y es el tema Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno es el gran fundador de las Convivir por orden de Uribe en Antioquia, en Sucre, y llega hasta Córdoba. Es un hombre fascista ideológicamente, le gustaba oír el himno nazi, tener insignias nazis en su finca. De extrema derecha, indudablemente, pero entró en un conflicto con Álvaro Uribe Vélez, ya en el gobierno, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y después muere. Entonces, lo que usted muestra en su columna es los hechos que indican que Pedro Juan Moreno no murió en un accidente, sino probablemente lo asesinaron, con su hijo, con el piloto y con la jovencita que los acompañaba, que estaba en actividad política. Y Pedro Juan Moreno quería volverse senador, creo, en ese momento. Pues ese conflicto hay que explorarlo. ¿Por qué Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno, que eran tan amigos, tan similares ideológicamente en la extrema derecha, y el segundo, su hombre de confianza, Pedro Juan Moreno, para configurar todo el andamiaje de la Convivir, que ese fue el resultado de mi debate, es la fundación del paramilitarismo? Y por eso hay una relación entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo. Yo quisiera agregar una cosa sobre la foto que usted menciona, porque me parece que es un dato relevante. Sí. Esa foto en la que aparecen los Vélez Ochoa, Fabio Ochoa Vasco, hoy preso en Estados Unidos, y Santiago Uribe Vélez, es posterior al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. O sea, sí, es algo que hay que situarla en el tiempo. Sí, es después, y Fabio, el hijo, Fabio Ochoa, ahí en ese momento es declaradamente un narcotraficante. Ya han puesto a Jorge Ochoa Vázquez en España, creo que fue. Digamos, esa foto, ya Santiago Uribe Vélez sabía que se estaba tomando unas fotos con un narcotraficante. Eso parece ser una corrida de toros, porque los Uribe Vélez tenían la ganadería La Carolina, que era una ganadería de toros, de lidia. Y todos eran, los Ochoa Vázquez también eran, ellos creo que tienen ahí un familiar que chica, un rejoneador. Todas esas ganaderías de ese entonces de lidia estaban muy articuladas a la mafia, eran lavaderos de dólares y eran dueños, por tanto, de ganaderías de lidia y competían por cuál era la mejor, así como hacían con los equipos de fútbol. Y esa foto es a la salida de una de esas corridas. La única vez que yo voté por usted, senador Petro, fue para elegirlo representante a la Cámara y digamos, estuve muy satisfecho de haberlo hecho por la gran labor de control político que usted hizo y porque esas investigaciones sobre el paramilitarismo son sin lugar a dudas un gran avance en lo que fue revelar las relaciones entre la política, las mafias y estos escuadrones de la muerte en Colombia. O sea que en medio de todas las diferencias que hemos tenido en los años posteriores, siempre trato de hacer el reconocimiento de que su trabajo como legislador en esa labor de control política fue muy notable y muy útil para el país. Gracias, Daniel, pero fíjense que ahí hay un tercer elemento que desata otro gran debate a posteriori, que yo creo que es de hoy. Es el porqué de la pelea Pedro Juan Moreno Álvaro Uribe Vélez. Y la revista esta que llamaban La Otra Verdad. Incluso yo me los encontré una vez en una cafetería, Pedro Juan Moreno y los periodistas de La Otra Verdad y Rito Alejo del Río.
había una alianza, digamos, había como una fractura al interior de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez alrededor del manejo que tendría el DAS. Y habían dos posiciones: continuar con un DAS como el que venía, y otra era, y por tanto tomar la dirección del DAS, y otra era transformarla en una especie de gran junta de inteligencia que aglutinara a todos los organismos de inteligencia militar, policial y el mismo DAS, mucho más poderoso, que era la idea de Pedro Juan Moreno. Entonces, Pedro Juan Moreno le había pedido a Álvaro Uribe Vélez la configuración, que él dirigiera esa entidad que era la suprainteligencia en Colombia. Y en ese esfuerzo se había aliado con Rito Alejo del Río y con Mancuso. Mancuso quería el control de la inteligencia, pero en un organismo súper poderoso. Entonces ese es el grupo Mancuso. Y el otro grupo que quería simplemente adueñarse del DAS y trabajarlo solamente tal como estaba, estaba dirigido por Jorge 40, precisamente. La paradoja es que ganaron los moderados, pero el DAS terminó siendo el instrumento para perseguir jueces que estaban investigando la parapolítica, para perseguir dirigentes de la oposición como usted y para restringir la libertad de prensa, tratando de identificar las fuentes de periodistas como yo. Eso no es una conjetura, sino está probado judicialmente en una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe trató de unir los dos grupos, su división, y entonces le entregó el DAS a Jorge 40, ya sabemos, con Noguera, y le entregó la subdirección del DAS al grupo de Pedro Juan Moreno con un señor Narváez, que ya se me olvidó el nombre, pero es el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón, que fue asesor de la actual vicepresidenta de la República y fue asesor de Rito Alejo del Río en la Brigada 17, que fue prácticamente una brigada asesina, un genocida prácticamente. Narváez está preso. Entonces, ese fue el DAS que ya conocimos como el causante de las chuzadas y la persecución, pero Pedro Juan Moreno no estuvo a gusto con esa transacción y empezó una pelea y a amenazar con contar verdades. Precisamente por eso se hizo a la otra verdad. Y claro, se conocía toda la verdad de las Convivir de Antioquia como secretario de gobierno que fue de Uribe Vélez. Y así, en ese momento, en ese conflicto, en donde el DAS está por la mitad, es que aparece muerto en el accidente del helicóptero en su columna que usted escribe.